Vamos a hablar ahora de la educación y sus entornos. Cuando hablamos de la educación, nos imaginamos inmediatamente una escuela, una institución. Pero la educación no solo se da ahí, incluso desde que un niño nace y se incorpora a una familia y posteriormente a una sociedad, pues va recibiendo una educación por medio de las personas que lo rodean. Y entonces, pues todo esto se va a complementar para que este niño, después adolescente y después adulto, tenga diferentes tipos de conocimiento o sea capaz de aprender de una mejor o menor manera diferentes cosas de la educación institucionalizada, es decir, dentro de una escuela. Y entonces, pues este proceso de aprender no solamente se va a dar en la escuela, aprendemos desde que nacemos. Desde que nacemos llegamos a este mundo y lo comenzamos a explorar. Y nuestros padres van a ser nuestros primeros maestros. Nuestros padres o las personas que estén con nosotros al crecer, pues nos van a decir cómo debo hacer las cosas, nos van a enseñar a hablar, nos van a enseñar palabras que pueden estar dichas de forma correcta o incorrecta. Nos van a mostrar el mundo y a ver qué podemos captar de él. Y entonces, de acuerdo a nuestro material de estudio, vamos a dividir la educación en tres formas: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Entonces vamos a tener la educación formal, ahora sí, a esta parte de una institución educativa, lo que llamamos una escuela. Entonces esta escuela va a tener niveles de jerarquía, va a tener reglas, va a tener grados académicos en los que nosotros vamos a tener que ir pasando y vamos a tener que respetar cada una de estas reglas para poder seguir en la institución y de alguna manera después aprender. Nos van a decir, por ejemplo, debes de traer un uniforme, tiene que tener ciertas características, nos van a llamar la atención o va a haber sanciones dentro de esta institución porque tenemos que comportarnos de cierta manera y estas van a ser diferenciadas de acuerdo al tipo de educación que tengamos. Por ejemplo, a algunos les llama mucho la atención militarizada, o sea, esa cuestión de tener más reglas y tener más orden desde el uniforme hasta la forma de comportamiento. Y también pues a algunos les va a funcionar más alguna cuestión que a otros, ¿no? Hablando de los alumnos. Por otro lado tenemos a la educación informal, esta educación que vamos a tener en cualquier lugar que no sea una institución. Esta educación en la que en casa nos van a decir cómo debemos comer, cómo debemos vestir y que de alguna manera la persona se va a llegar de las cosas que vive día con día. Va a aprender a hablar y va a pensar que es correcto como hablan en su comunidad y en su casa. Va a considerar que algo se puede hacer de cierta manera porque siempre ha visto que se hace así y que a los demás les funciona. Entonces, al momento en el que yo voy a cualquier lugar, pues voy a ir aprendiendo cosas. Voy a ir aprendiendo qué es correcto y qué no para cada sociedad, porque la sociedad también me va a dar ciertos elementos a mi educación como persona. Y entonces, por ejemplo, puedo aprender de mi familia a preparar comida, un caldo de una manera, y a lo mejor después estudiar gastronomía y ver que pues se puede hacer de otras formas y que a lo mejor no era la más correcta para obtener un mejor sabor, pero en ese momento lo aprendí así porque la sociedad también educa. Y por último punto tenemos la educación no formal. Y esta educación no formal es cuando tenemos una forma de aprender, pero no es una institución o es algo pequeño. Por ejemplo, aprender una técnica o aprender un arte no siempre se va a dar en una escuela formal. Por ejemplo, yo aprendí a coser un poco de corte y confección porque iba con una tía que había aprendido en la escuela y que me enseñó toda esa parte. Era una educación completamente no formal, aunque haya aprendido todas sus técnicas y demás, no lo estaba haciendo en una institución, lo estaba haciendo con otra persona. Otro ejemplo podría ser
un carpintero que llega como aprendiz a una carpintería. Podrá ser capaz cuando, después de algún tiempo, de hacer un mueble perfectamente como lo hace un carpintero. Pero también podría haber ido a un curso con una escuela como tal de carpintería, o puede ser que un lugar se ofrezca a dar cursos de algo. Por ejemplo, alguna tienda que vende productos de repostería podría dar cursos de repostería, pero no darte un documento para hacerlo. Yo sé que a lo mejor aprendí a hacerlo, pero no tengo un documento que lo diga, ¿no? Tendría que demostrar que lo sé de otra manera. Pero si cualquiera de estas tres formas van a dar elementos a un alumno para que aprenda y desarrolle su potencial. Ahora, esta educación no siempre se da o se busca que sea de esa manera. A veces aprendemos las cosas de forma informal porque no podemos pagarnos esta educación formal, o a veces no lo aprendemos en la educación formal porque creemos que ya lo aprendimos en casa o con los vecinos y creemos que es la forma correcta de hacerlo porque siempre lo hemos visto así en nuestra familia o en nuestra sociedad. Pero de alguna manera estas tres también se complementan. Tan se complementan que la forma en la que aprendemos tanto en la escuela como en la casa, como en las cuestiones o lugares informales, nos va a dar conocimiento, y todo ese conocimiento nos va a formar y nos va a hacer crecer como personas.